Nico, entonces ahora vamos a observar el campo de Yair. Vas a respirar profundo, respiras profundo y empiezas a relajarte, empiezas a abrir tu campo energético. No necesitas hacer nada, no necesitas demostrar nada y entiende que no necesitas resolver nada en este momento, simplemente estás aquí, respira, inhala y exhala. Y al exhalar, permite que salga una parte de esta carga energética que has traído durante este tiempo, durante estos años. Y comienza a soltar tu energía sin esfuerzo, sin luchar, sin resistirte. Empieza a traer a tu mente y a mostrarnos los momentos donde sentías que no podías continuar, los momentos donde el dolor parecía ser más grande que tus fuerzas, los momentos donde la incertidumbre parecía no tener final. Y observa que aquí estás, respirando, vivo. Y ahora muéstranos todo lo que en realidad tu parte energética quiere trabajar. Entonces, Nico, vamos a leer su campo energético y dime cuál es el peso de su nombre energético. Dime cómo ves la energía con la que llega a la sesión y cómo ves el peso de su nombre. ¿Tú me escuchas, Ira? Sí, Ok. Mira, Ira, lo primero que yo observo al acercarme al campo de Yair es que se encuentra él como inundado de un líquido como hasta las rodillas. Ese líquido no es tan agua, Ira, es como más como una plasma que hace que sus movimientos sean bastante lentos, como si estuviera estancado. Y energéticamente él no tiene manos, sus brazos llegan hasta el codo y pareciera que mueve sus brazos, pero energéticamente no tiene manos. Su nombre energético aparece como, fíjate que aparece como una fuerza de contención, como si su nombre tuviera una intención de protección, de como si se le hubiera asignado él ese rol desde muy pequeño también, y su nombre eso refleja como una obligación ante la protección. Y él, al sentirse sin poder mover las piernas y sin tener lo que resta en los brazos, siente que no cumple energéticamente con ninguna de sus funciones. ok. Nació energéticamente sin manos. ¿Qué sucede con esas manos? ¿Dónde perdió esas manos energéticamente? Yo observo, Ira, que se le fueron difuminando con el tiempo. Me voy así en regresión y observo cómo energéticamente estaba sus brazos completos.
y con el paso de los años fue perdiendo un dedo, otro, la muñeca de una mano y hasta que se le fue así como si fue borrándose, era como si fueran haciendo transparentes al punto ahorita que se siente él incapaz de tomar nada. Ok, vamos a ir al momento donde él empezó a perder energéticamente su fuerza para crear en esta parte física. Fíjate que ahí encuentro un patrón en su energía. Sus encarnaciones tienen una tendencia masculina y no es la primera vez que le pasa, Ira. Hay muchas condicionantes en su tendencia masculina. Pareciera que él a la hora de encarnar se encierra como en una red y la red no le permite tener libertad creativa. Entonces él va gestando sus cuerpos, va creciendo en sus vidas, siempre como con esa limitante em, que va haciendo que pierda la capacidad de conectar con esas cosas. Por ejemplo, observo otras vidas en donde se le borró un pie, otras vidas en donde su cuerpo quedó separado porque perdió la parte del centro del cuerpo y fue una vida que le costó mucho, mucho manejar aspectos emocionales y de conciencia. Observo otra vida en donde perdió la parte de arriba de la cabeza, vivía en una vida de delirios religiosos. Entonces, cada que una circunstancia de su ambiente empieza a provocar en él una sensación, depende hacia dónde esté el objetivo, lo que podrá él ir eliminando para bloquearse. En esta existencia específicamente, Ira, observo que esto sucedió en la adolescencia. Observo que él tuvo una situación de desvalorización muy grande, de autorreconocimiento. Ni siquiera tuvo que alguien decirle algo. Fue como que si él se hubiera evaluado e identificó o él juzgó una identificación con una pérdida o con una diferenciación hacia su entorno muy grande, lo que hizo que él empezara a manejar su ser como un proceso de intercambio más que como una inversión o como una ganancia, como si no tuviera un valor agregado y solo pudiera obtener lo que vale como él, como si no tuviera su energía una perspectiva por algo más de, o sea, no porque necesariamente tenga que ser más, pero o sea, desde su energía no nace la necesidad de algo más grande, algo más bello, no, porque todas esas son las cosas que fue perdiendo en esta desconexión con la creatividad. A ver, entonces en esta necesidad de intercambio es como si él fuera una moneda. Si yo Ujú, llevo un peso a Brasil, pues mi peso no vale nada porque en el Brasil se reconoce otra moneda, ¿no? Entonces ujú. es como si no hace el cambio pertinente, si no va a la casa de cambio donde reconozcan su valor, él siente que pierde el valor ante Que los no demás. vale. Y Ok. fíjate que por lo general, haciendo esa referencia que tú usas, esas cajas de moneda en donde él valía esos cambios, él mismo reconoce pero no lo admite o no, que están incluso energéticamente por debajo de él. Él tiene que ir a cosas más densas para poderse sentir cómodo. Y aquí pueden ser muchas referencias, no quiero equivocarme, pero densas en el sentido, por ejemplo, pensamientos, convivencias, situaciones. Él tiene que bajarse de nivel para poder por lo menos estar establecido en el punto en el que se encuentra, porque no le da para subir más. A ver, aquí vamos a ver una cosa. Vamos atrás en el tiempo, desde la primera encarnación que empezó a presentar esta situación, para ver cuál era el propósito de esa alma al encarnar con esta característica que no ha podido superar, vamos a decirlo así. Yo lo que observo, Ira, es un patrón de encarnaciones muy cerrado al constructo de lo que se entiende como la potencia del hombre. Es un clan que energéticamente no hereda del padre, hereda de la madre, y la madre en su intento de romper con esa línea le terminó de quitar ciertas potencias masculinas, como si la madre durante el embarazo
hubiera deseado no repetir esos patrones y hubiera de alguna forma limitado. Lo que yo observo en en la primera situación que sucede esto, Ira, es que él venía de una progresión de existencias masculinas y en cada una de estas existencias su masculinidad fue el problema. O era demasiado violento, demasiado desinteresado o demasiado adquisitivo. Todas las características que de alguna forma las personas le criticaban o terminaron de criticar en sus vidas tuvieron que ver con eso, con eres demasiado hombre o tu forma de ser hombre o la forma en la que tu masculinidad. Entonces, en la siguiente encarnación inmediata, al no poder transfigurar su energía a la feminidad por la misma ancla de peso que había tenido de las otras energías masculinas, a la hora que se entiende el ser como que va a seguir encarnando la masculinidad, coloca esa malla con su creencia de que eso le va a ayudar a reducir esa masculinidad, pero lo anula, se anula él solo. Entonces, esto lo hizo como para poder convivir con la energía femenina. Para poder convivir en realidad con todo el entorno, porque hasta con las masculinidades tenía problemas por su forma de masculinidad. Y la mamá, en su intento por reconocer en él este clan y por ella observar otros hombres de su familia, intentó también suavizarlo desde el embarazo. Entonces, pareciera que Jair no puede llegar al potencial porque sus llaves, o sea, estamos hablando de una serie de fuentes de agua, él cerró muchas y su madre Bájate, cerró bájate el otras. micrófono. A ver, Si habláramos ahora sí. de fuentes energéticas como de agua, él en sus encarnaciones cierra muchas llaves y su mamá cerró otro montón de llaves. Entonces, pues eh, su energía femenina no se ve afectada, pero está feminizado en cierto sentido, sobre todo en acción, y su energía masculina es en recurso de entrada muy mínima y lo que tiene es sometido por la feminidad, pero aparte es autojuzgado por su poca masculinidad. Y no tiene que ver con él, no tiene que ver con que es hombre, mujer, nada que ver con eso. Tiene que ver con sus tendencias energéticas y la forma en la que su capacidad energética puede construir, pero que él en este momento tiene reducido. Quiero que vayamos primero a trabajar esta forma plasmática que va representando la forma de perder la flexibilidad ante la misma vida. Ajá. Lo que está en Entonces, los pies, ¿no? sí, lo que sean los pies. Entonces, lo Ujú. primero que quiero es que empiece a eliminar la forma de verse en los futuros siempre proyectando la necesidad o la expectativa de los demás. Y dime qué hace. Es como muy incómodo para él. Haz de cuenta que le estás pidiendo que deje de ser él. Entonces, energéticamente entra como en un temblor muy grande. Esta plasta pareciera que se endurece, luego se suaviza, se endurece, se suaviza. Y hay una lucha importante, Ira, porque justo acabas de dar en el clavo. O sea, su visión de la perspectiva de la existencia siempre ha tenido una expectativa y su capacidad energética no le da para cumplirla. Y no porque no pueda llegar ahí, es su juicio. Tiene un juicio muy grande energético hacia él mismo. Ok. Entonces, primero, quiero que empiece a cortar este cordón, pero no es un cordón que lleve él solamente de la madre, sino con todas las madres de las existencias Ujú. que al final de cuentas han pasado esta herencia a que él debe de tener ciertas características, que devuelva ciertas formas de correspondencia hacia la energía masculina, pero también hacia la energía femenina, para que él se sienta y se vea como un hombre completo, autosuficiente y proveedor. Entonces quiero que corte este cordón y devuelva todas las herencias a los clanes. Qué fuerte era porque durante el comando esta plasma se transforma
no se transforma, o sea, supongo que siempre fue el líquido amniótico de todos esos embarazos, de todas esas existencias, que él terminó como por sostener energéticamente hasta que se infestó. O sea, esta agua de esa feminidad que le entregaba la madre, como desde esa indicación a hacer algo, él como que la tomaba. O sea, no quiero equivocarme, pero parece que incluso el bebé pudo haber tomado agua. Entonces, pareciera que cada embarazo le dejan ese residuo y hacía esta incapacidad. Entonces, a la hora que lo reconoce, esto es muy fuerte porque a la par entran todas las gestaciones y Ujú. a la par está este proceso en donde la mamá lo está gestando. Entonces, todo este líquido se retira de la imagen energética que observé al principio, pero porque se mete en todos los vientres donde también está él. O sea, ya descubrimos que tenía que ver con esta gestión de gestación. Ok, entonces quiero que empiece a visualizar esta rejilla que se vuelve una interferencia. Y esta interferencia corresponde a una red de control que envuelve todo su campo sutil. Y entonces quiero que empiece a observar, Jair, para desconectar y apagar todo el suministro de energía de la red para que deje de anular su capacidad creativa y su capacidad de generar abundancia. Quiero que destruya y pulverice todos los nodos de anclaje de la malla holográfica a sus cuerpos sutiles, activando la circulación perfecta de toda la energía que se estanca en su campo. Quiero que libere este plasma energético acumulado desde las rodillas hacia abajo para disolver toda la inmovilidad energética almacenada en su sistema y empezar a restablecer el flujo natural de energía vital. Haz de cuenta que lo que observo que sucede, Ira, es que en los embarazos, todas las gestantes, todas las versiones de sus madres, em, hay como un punto en el que pareciera que hay un peligro de aborto, pero en realidad sangran o se les corta un poco y ese líquido que les sale, esa sangre negra, es toda esta pasca que está saliendo de las vaginas de las madres por la vulva. Y haz de cuenta que se está como destiñendo los líquidos semióticos de cada, ay, es que es impresionante, de cada una de las fuentes, así como de cada uno de los vientres, y ya va quedando como en esta limpieza. Y energéticamente, o sea, la versión en la que él estaba, donde se retiró también este líquido, puedo observar lo que él empieza a reconocerse, ira, pero sus piernas son calavéricas, haz de cuenta, o sea, esto no solo lo detenía, lo consumía. No solo le hacía detener su capacidad energética, eliminaba la capacidad de creación para su capacidad energética. Entonces queda lastimado. O sea, se podría decir que está lastimado. Sé que en el transcurso de la sesión se mejorará, pero este líquido le afectó al punto en que su energía está en los huesos, Ira. Ok, entonces quiero que inhabilite cualquier contrato de encarnación bajo engaño o manipulación frecuencial. ¿Para qué? Para revocar y anular todo pacto de sumisión firmado antes, durante o después de entrar en estas matrices de estas madres y en esta matriz de esta realidad. ¿Cómo? Borrando todas las cláusulas de destino preconfiguradas que los sentenciaban a la quiebra y al aislamiento. Vamos a eliminar este como software, vamos a decirle así, o esta forma de interferencia que filtra y debilita su vibración original, como restableciendo el flujo de energía vital y liberando todas las emociones atrapadas en su cuerpo, atrapadas en sus líneas de tiempo. Quiero que libere todas las memorias de derrotas acumuladas en su campo y quiero que libere la sensación de estar atrapados. Quiero que libere toda la energía que asocia a él
con el atrapamiento, con el fracaso, con la impotencia. ¿Para qué? Para restaurar el movimiento natural de su vida. Quiero que active la energía de sentirse seguro, de avanzar, de progresar constantemente y quiero que extraiga todo implante, chip, filamento tecnológico, etérico, emocional y energético insertado en la columna y en su sistema nervioso. Haz de cuenta que yo observo que después de que se limpian los vientres, Ira, pareciera como que los fetos están también retirando, no la conexión, porque obviamente están conectados en el cordón umbilical, pero la influencia de las madres, ellos recubren sus propios líquidos y se cierran como en una cacuna. No, no se aíslan, Sí, obviamente, claro. pero está protegiendo de justo todo esto. ¿Por qué? Porque este software que tú mencionas, Ira, viene de la voz de las madres. Ah. Las madres, para bien o para mal, lo condicionaron, o sea, ya sea si lo hacían menos o lo hacían más, pero obligaban a la estructura del feto a querer concentrarse en lo que él no estaba creando por él mismo. Ahora sí que hay mamás que no platican con su vientre, sus mamás de él fueron muy insistentes, y la condición que él ya traía de esta predisposición a sentirse que no era lo correcto, terminaron por moldear estas estructuras. Entonces, él está desconectando de esa voz, pero conectando con con las voces o las palabras que lo alimenten, está filtrando adecuadamente la forma en que la energía de sus gestaciones lo construyen. Y observo que en esa construcción, haz de cuenta que los fetos se abren así como si fueran flores, como en fibras o como en líneas energéticas, se limpian y se vuelven a componer, vuelven a crearse los fetos. Entonces están creciendo, están avanzando, pero están limpios, o sea, están eliminando a ese nivel todas estas programaciones. Entonces, fíjate que él estaba creando una línea de tiempo artificial para mantenerse ciclado en un bucle que tenía desde otras vidas y que lo ha mantenido ciclado todos estos 3 años. Entonces, quiero que rompa la línea de tiempo artificial que ha desarrollado para mantenerse ciclado en este bucle de dependencia y quiero que extraiga todo filamento emocional de energía atemporal, o sea, sin tiempo, para desmantelar los filtros de percepción que van distorsionando su realidad y van bloqueando sus oportunidades. Quiero que empiece a activar la energía de avanzar seguro. Ya liberamos todo el fracaso y todo eso. Ahora quiero que empiece a activar cuando quite esto toda la energía de avance seguro, de progreso constante, de reconstrucción, de movimiento. ¿Para qué? Para liberar los bloqueos energéticos, ahora sí, definitivamente de sus piernas, de sus pies, de sus rodillas, para activar esta confianza de seguir avanzando, para activar la capacidad de adaptarse, de adaptabilidad, para activar la energía de nuevas posibilidades y para restablecer la circulación energética en todos sus cuerpos y poder avanzar con seguridad. Entonces, vamos a declarar que Yair es un ser libre e inaccesible para las redes de control em, que depredan y que toman la energía. Quiero que expulse cualquier entidad, parásito, em, o remanentes energéticos, parasitaciones energéticas que se alimenten de su propio estancamiento. Y quiero que selle todas sus capas áuricas contra cualquier intento de reinserción de mallas, de rejas, de sumisión, elevando su frecuencia y su resonancia por encima de la densidad de la red de control en el que él estaba metido. Sí, porque ¿me escuchas? Sí. En toda esa transformación que hasta el momento ha realizado, ha limpiado sobre todo la estructura en él
que también llamaba a esa compatibilidad para que lo sometieran, porque obviamente la energía se acostumbra, Ira. Sí, Y cuando él ya había encontrado una forma de mantener una rutina, porque al final estos cambios, estas deficiencias, pues de alguna forma él no entendía por qué al final, o sea, todo de todos modos quedaba como en estado pues de paz, porque decía, bueno, pues terminó, pero es esta costumbre. Entonces, em, observo a Kira que él está desfragmentando como en su ADN situaciones imantadas o cargas imantadas que hacían que se pegaran dos líneas que no estaban o que no tenían que configurarse de la misma manera. Entonces aquí observo que primero lo que hace es desprende el tiempo, sí. separa esa línea de su ADN, como que separa esa doble gestión y esta doble gestión se elimina y regresa como una reivindicación, no quiere decir que regresa energéticamente a su adolescencia, pero regresa como una identificación de guía que está más referido a su propósito personal. Observo que aquí también está limpiando mucho la memoria, está limpiando mucho las sensaciones del cuerpo porque está desaprendiendo y está eliminando de su ser o justamente la compatibilidad y la disponibilidad que él tenía para seguir gestando pues esta forma de existencia antigua, ¿no? Entonces está eliminando todo eso. Fíjate, quiero que localice este plasma denso, pero a través de su ADN, a través de la sangre. ¿Para qué? Para eliminar este estancamiento acumulado desde los pies hasta las rodillas, porque esto lo está representando como una mala circulación. Quiero que disuelva y evapore todo este plasma mediante subir su inyección de luz fotónica de alta frecuencia que él ya la tiene en sus células a través de los microtúbulos y rompa el estado de parálisis, de congelación en sus articulaciones inferiores, en sus rodillas, para devolver la movilidad, la flexibilidad, el derecho biológico de Yair a avanzar en su línea de tiempo, en su línea de tiempo real que está en este momento. Quiero que restaure todos los canales de encarnación original con el núcleo de la tierra a través de sus plantas de los pies. O sea, porque cuando el alma encarna, necesita tener esta parte de resonancia con la misma tierra. Quiero que ordene la reconstrucción inmediata de todo su tejido energético de las manos borradas en el tiempo para reactivar la memoria cuántica de las palmas de los dedos para dar y recibir y para poder manifestar. Quiero que devuelva a sus manos sutiles la capacidad de moldear la materia y sostener la forma económica de mantenerse en esta forma viva. Y quiero que elimine toda la memoria celular de amputación, de castración de su fuerza ejecutora. Quiero que recupere las manos energéticas conectando su capacidad de crear, su capacidad de construir, su capacidad de generar recursos, su capacidad de dar, su capacidad de recibir, su capacidad de sostenerse, liberando la percepción de impotencia, de incapacidad, de inutilidad o de nulidad para restaurar la confianza en sus acciones, para restaurar y activar la memoria de sus propias capacidades y recuerde todas sus habilidades olvidadas que ya trae él. Quiero que recupere todos los talentos dormidos, todos los recursos internos y empezar a activar su capacidad de materializar, su capacidad de resolución y su capacidad de crear nuevas oportunidades. ¿Tú me escuchas? Sí. Haz de cuenta, Ira, que en esta nueva reconfiguración, porque ya ciertamente continúa eliminando residuos, pero empieza a construir. Observo que esta vasca o esta plasta que ya había eliminado a través de los vientres, en su ADN la encuentra Ira en puntos muy específicos como tapones, Ujú. en su mente, en la parte de la inteligencia, de la astucia,
en esta parte de los pies, como del impulso y en su zona genital. Como pues soporte de su propia autoridad masculina. Entonces ahí también se elimina de ahí porque lo encuentro con el ADN, lo borra, y observo que sus líneas se empiezan a construir. Aquí es donde empieza él ya a crear. Hace cuenta que al eliminar el residuo en su parte genital, observo que su energía creadora empieza a burbujear, como con esta, como cuando tienes una llave cerrada por mucho tiempo, pero siempre hubo presión. Hay como un grrr de que el agua estaba como detenida y entonces empieza a crearse la potencia para poder establecer su nueva energía sexual energética. Quiero que elimine toda la forma en que él va viviendo su castración energética de su fuerza ejecutora, o sea, de crear. Quiero que reconecte todos los meridianos energéticos y todas las situaciones del sistema nervioso, del sistema circulatorio a través del meridiano corazón. ¿Para qué? Para que el plexo empiece a mandar directamente energía hacia sus manos. Quiero que desbloquee esta parte de ejecutar. ¿Cómo? Empezando a activar desde los hombros, los manguitos rotadores, los brazos, las muñecas, todas las articulaciones y ordenar a sus manos que retengan, que multipliquen, que gestionen la abundancia a través de su propio derecho de manifestarse. Quiero que limpie los registros de cansancio crónico, de pesadez física, de la forma en cómo la energía vital la llevaba al estancamiento de sus piernas para establecer un escudo o una forma de flujo continuo a través de un caudal donde va limpiando cualquier estancamiento de todo su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cabeza y de la cabeza otra vez a los dedos de los pies. ¿Para qué? Para recuperar toda la forma de activar su capacidad de materializar. Quiero que active la capacidad de resolver, recuperar esos talentos dormidos, activar la forma de crear y de ir creando nuevas oportunidades, de reconocer su propia fuerza creadora y de recuperar el poder sobre su propia vida. Quiero que empiece a recuperar su autonomía energética a través de liberarse de los roles que ya terminaron, de las cargas heredadas, de las obligaciones energéticas, de los juramentos inconscientes hacia el sacrificio, de los contratos energéticos de sufrimiento, de rescatar a todos, de estar para todos, de liberar las necesidades de cargar todos los problemas ajenos, de liberarse de estas obligaciones de sostener, de liberarse de la culpa, de elegirse y donde se permita vivir también para él, porque al aprender a vivir para él, aprende a vivir para todos. ¿Tú me escuchas? Sí, Haz de cuenta, Ira, que aquí lo que observo es que su energía sexual crea esta potencia. Haz de cuenta que al liberar las últimas como trabas de su propio autocandado, porque pareciera que él mismo se sometía, observo que crece una potencia muy grande que viene del meridiano corazón, sube a través de su energía sexual y empieza a llenar todo su cuerpo. O sea, hablo de energía sexual, obviamente no necesariamente del sexo, es energía creadora, es energía claro. que está limpiando, es como un fuego que lo está recorriendo en este momento, que está terminando por eliminar todo lo que, todos esos residuos de pensamiento, todos esos residuos energéticos, de todas esas de esas someticiones, de esas omisiones. Entonces está como con ese fuego limpiando. Y ese fuego está llegando también a su mente. En su mente ese fuego está arrasando con todos los pensamientos intrusivos, impulsivos, no heredados, no propios y sobre todo muy limitantes que estaban en toda su cabeza y que le están permitiendo ahora combinarse con la energía sexual para potenciar la energía creativa, para que la creatividad sea algo que aparezca, renazca y surja en él como parte natural y que de esa manera él pueda llegar a las mejores decisiones y a las mejores conexiones. Fíjate que quiero que selle sus extremidades con frecuencias de manifestación pura,
de proyección inquebrantable. Quiero que ordene que sus manos retengan, multipliquen, gestionen la abundancia económica para activar su derecho divino. Quiero que limpie todos los registros de fatiga crónica que vienen desde los embarazos, desde la pesadez física, inyectando energía vital a todo su cuerpo y estableciendo un escudo de flujo que va limpiando cualquier nuevo estancamiento en sus piernas y en sus manos, en todas sus extremidades, donde se permita aprender a pedir apoyo, aprender a descansar, a ser cuidado, a soltar responsabilidades ajenas, donde pueda restablecer límites saludables, donde recupere su energía personal, donde vaya viviendo su espacio energético mucho más nutrido, donde deje de vivir con el sacrificio, donde recupere su libertad y donde elija una nueva forma de vivir a partir de aceptarse. Sí, haz de cuenta que aquí hasta sus células se recuperan. Observo cómo los glóbulos rojos y los glóbulos blancos están actualizándose, sus hemoglobitos, sus químicos, las reacciones que hay entre los órganos, los componentes se conectan entre los órganos, ligamentos en su cuerpo. Haz de cuenta, Ira, que toda esta reinserción de su ser, porque no es como que tú le estés insertando algo. Él energéticamente al liberar su fuego interno está permitiéndose recuperar todas estas sensaciones, todas esas propias autopercepciones y todos los ideales originales de su mente. Él está reconociendo su fuerza, reconociendo su capacidad, reconociendo su potencia y aunque físicamente o en su entorno em, pueda él mantenerse todavía por un proceso, un estado de caos, ya lo hace como desde un ancla. Observo que su temple se ha establecido desde esta masculinidad que no es ni obsesiva ni tóxica, sino que es su masculinidad propia original, muy sana y exclusiva de él. Y esto le está permitiendo ir a fortalecer todo su cuerpo, fortalecer toda su mente y fortalecer todas sus emociones. Quiero que abra los registros de todas las vidas en otros tiempos, de las vidas pasadas aquí en la Tierra y las vidas pasadas en otras dimensiones, en otros lugares, donde se originaron estos delirios, estas culpas místicas. ¿Para qué? Para desconectar la psique de Yair de todos los dogmas de castigo, de pecado, de sacrificio, de martirio, de culpas que vengan desde mucho, muy atrás antes de la Tierra. Quiero que desprograme el implante de vivir como de salvador sufrido, como, ¿cómo le podemos poner? De ser un salvador que sufre y que lo obliga a autodestruirse para hacer o tener alguna capacidad o ser el que paga ciertas deudas. Quiero que corte los lazos con órdenes, con cultos, con logias del pasado que demandaron, fíjate, sus manos o su poder para poder ellos entrar a través del trauma y de la persecución en esta forma de locura mística de etapas de la adolescencia en esta vida y de otras etapas en otras vidas. Quiero que extraiga toda la impronta de desvalorización grabada en su sistema nervioso durante esa juventud o esas juventudes pasadas y quiero que borre los códigos inconscientes de que el dinero es sucio o de que hay pecado o de que la pobreza es de alguna forma espiritual. Quiero que empiece a limpiar el cuerpo emocional de todos los dolores, de los autorreproches, de los juicios que a veces somos implacables hacia nosotros mismos. Quiero que rescate la forma en que pudo haber fragmentado la experiencia de su alma para que Yair se sienta atrapado en esta línea de tiempo
en la que haya sido, con un fanatismo, con una forma de entregar a alguien más y traerlo a este presente ahora en perfecta cordura, en perfecta armonía. Quiero que vaya desactivando esta parte de los neurotransmisores cerebrales que vibran en la frecuencia de ese delirio que estamos trabajando y de esta desconexión con la realidad. Quiero que empiece él a sentir la frecuencia de su verdad, de su lógica, del equilibrio mental en su lóbulo frontal y quiero que elimine los votos de pobreza, los votos de obediencia, em, para que ha vivido, por ejemplo, en encarnaciones previas para potenciar su capacidad de generar abundancia. Quiero que destruya la falsa creencia de que el sufrimiento actual va a pagar deudas o karmas pasados o karmas del clan o karmas del linaje familiar. Quiero que restaure su valor declarando, Yair, que vale por el simplemente hecho de estar aquí, de ser y de existir y quiero que sustituya toda esta culpa religiosa por una soberana autoconfianza, liberando las identidades de carencia, de fracaso, para reconocer, como ya lo habíamos trabajado, su valor más allá del dinero, más allá del trabajo, más allá de los resultados. Quiero que recupere su esencia original, su dignidad, su confianza, su autoestima, su poder personal, su estabilidad interior, la certeza de que él vale. Quiero que active la comunicación de su alma con esta parte del propósito natural del alma sin manifestaciones de otras estructuras energéticas y quiero que active la autorrealización. ¿Para qué? Para activar esta plenitud que él puede y debe vivir a partir de este momento. Sí, haz de cuenta que aquí yo observo que todo, como si yo lo viera como en gráficas, todo empieza a aumentar. Observo que su percepción, su conexión, su potencia, su inteligencia, su raciocinio, su autoestima, todos se ven involucrados como fuentes de luz, potencias que están dirigiéndose a todo su cuerpo, llegan al corazón y como si fueran fuegos artificiales en el corazón se desfragmentan para ir a toda la energía, para establecerse hasta el último rincón, para habitarse él mismo en toda su potencia dentro de su campo energético. Entonces quiero que borre toda la programación que ha dictado o que ha puesto a su energía que solo sirve como moneda de intercambio. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto en lo que me dijiste? Entonces quiero que elimine el patrón de usura energética donde Yair se entrega al 100% para recibir migajas o para recibir rechazo. Quiero que desactive toda la necesidad inconsciente de mendigar aprobación, de mendigar amor, de mendigar validación a través de el sobreesfuerzo. Quiero que desconecte, Yair, la frecuencia de desprecio, la frecuencia de invisibilidad ante el entorno social, ante el entorno laboral, ante el entorno familiar. Quiero que active su propio magnetismo personal para que reconozca sus propias capacidades, para que pueda él empezar a activar el merecimiento absoluto de su cuerpo, de su mente, de su emoción, de su energía. ¿Para qué? Para romper este como techo económico que se ha puesto, que rompa toda esta forma en la que él vive en puro estado de supervivencia. Quiero que borre todas las memorias de humillaciones laborales, de registros de despidos, de quiebras económicas. Quiero que desprograme la forma de verse sumiso ante figuras de autoridad o ante formas tiranas de presentarse ante él. Quiero que
haz de cuenta, restaure la dignidad de su firma energética, de su palabra, de su presencia física, y quiero que alinee todos sus talentos natos con todos los sectores del mercado laboral a los que él quiere pertenecer. Quiero que corte toda la fuga de la energía vital. Quiero que empiece a dejar de drenar energéticamente para empezar a vivir em, identificando todas las oportunidades que hay en su exterior, porque ahorita no lo identificaba. Quiero que active su autorrespeto para empezar a tomar decisiones conscientes, económicas, en formas de verse, en contratos, en trabajos, en formas. Quiero que active esta dignidad y quiero que empiece a comprender el sello de su valor personal a nivel de que nada ni nadie lo puede alterar, donde nadie pueda regatear su conocimiento, regatear la forma de trabajar, regatearle, o sea, que él se desvalorice como en esta forma que se veía él como este precio a generar. Y quiero que active esa liberación de toda esa impotencia a través de cada célula, a través de cada microtúbulo celular, para activar toda esta liberación de todas las memorias de derrotas que están guardadas en las memorias de los microtúbulos celulares. Quiero que restaure la comunicación armónica entre cada una de sus células, reactivando y resignificando la coherencia energética celular. Sí, observo que deja de percibirse a sí mismo como una transacción y todo lo Ujú. que acabas de mencionar lo reconforta y lo crea como el ser completo de lo que es. Lo observo ya sin medias tintas, sin regalarse, sin repartirse, sin entrometerse en sí mismo. Lo observo lleno, amplio y bastante fuerte. Quiero que identifique el patrón transgeneracional donde la masculinidad es juzgada. ¿Por qué? Porque quiero que corte, que disuelva este cordón etérico de distorsión entre Yair, su madre, y entre Yair y su padre. Quiero que devuelva a la madre el perfecto amor, el respeto y todas las cargas y proyecciones y miedos que han generado candados en él. Y también quiero que haga lo mismo con el padre. Quiero que empiece a activar su derecho energético de gobernarse, de decidir él mismo por él mismo, y quiero que cancele todas las lealtades invisibles que lo obligan a ir a permanecer eh, como quebrado, como infantil, para depender de la seguridad o del cobijo de los padres. Quiero que destruya toda esta forma de inmiscuirse en una polaridad donde el hombre todo lo hereda de la madre y todo es a través de la fuerza del acogimiento. Quiero que libere el arquetipo de el hijo que puede estar dependiendo, y quiero que se posicione en el hombre soberano que es. Quiero que limpie su linaje masculino de memorias de hombres castrados, ausentes, violentos, despojados, para desconectar a Yair del resentimiento masculino hacia la energía femenina. Quiero que es como retirar esta forma de amortiguas, o sea, cuando se amortiguan los golpes de la obligación de sostener siempre toda la energía familiar. Quiero que selle su espacio áurico en su propio centro para eliminar las obligaciones místicas de sostener como hijo al padre o sostener como hijo a la madre energéticamente. Quiero
que empiece a activar y a romper la codependencia energética. Y quiero que cancele cualquier pacto de almas donde Yair se sacrifica para no ser más que su propia familia y no abandonar esta lealtad de la familia. Es como si él hubiera firmado un pacto para no ser mejor o no ser más grande o no ser más abundante que la misma familia. Quiero que cancele todo eso y quiero que instale una frontera energética sana, limpia, amorosa entre sus campos electromagnéticos y los campos con los que convive con su familia. Quiero que Eh, decrete que los padres apoyan desde la confianza, no desde la lástima, no desde el miedo, no desde el fracaso. Y quiero que siga trabajando esta parte celular, restaurando la comunicación armónica de todas sus células y de todos sus órganos, activando la coherencia energética en cada célula, liberando todos los registros de fracaso almacenados en su biología y activando una regeneración energética celular. y entra en frecuencia con la energía de los padres. Justamente regresa a ellos toda la predisposición, se queda con la parte que es de la conexión del amor. Observo que ahí eso le da a él mucha seguridad porque se reconfigura en sus dos potencias y eso le da la apertura para continuar con el comando, para terminar de realizar estas limpiezas y estas eliminaciones. Quiero que encienda esta parte de ser el guerrero, pero no de estos peleones, sino de estos fuertes, sabios. Quiero que entienda que él es el proveedor y el protector de su propio campo. Quiero que reactive toda la producción de soberanía de su testosterona energética, de su propia biología, y quiero que desbloquee desde esta parte de su columna, de su cadera, toda su forma de poder personal, de voluntad, de vibración, de impulso, de conquista, de economía. Quiero que devuelva la energía, quiero que entienda que él tiene derecho a colocarse enfrente, a ser líder, a competir sanamente, a ganar. Quiero que elimine este miedo a brillar, a ser exitoso, a superarse en sus logros, a ser más grande que sus antepasados. Quiero que configure esta masculinidad para que se exprese de forma firme, limpia, segura, sin violencia, pero tampoco sin sumisión. Sí, su potencia de energía masculina que lo recorre, que desde hace rato salió como también con esta, combinado con esta fuerza sexual, abrazando también esta parte de la feminidad heredada, lo hace que se centre, lo hace que de estas caderas surja una fuerza importante, una que lo hace reconocerse y lo hace sentirse, pero sobre todo lo hace madurar, Ira. Es como si este proceso, todo este tiempo, lo había habitado justo desde la versión que mencionabas en el comando pasado, como desde el hijo, y Mm. ahora es el hombre, ahora es Yair, ahora es esta estructura que energéticamente ya no depende y que energéticamente no está sometida ni ante expectativa ni ante juicio. Es él en su completo estado de ser. Quiero que active una nueva forma de direccionar y de enfocar su energía, disolviendo toda esta parte de la confusión mental, de la confusión emocional, de la confusión energética. Quiero que selle su masculinidad para tener estructura, orden, solidez
y quiero que vaya entendiendo su propio poder masculino, donde él es seguro, donde él es creador, donde él es abundante, donde él es su propio beneficio. Quiero que active esta parte de la memoria de éxito a través de los microtúbulos de cada célula de su propio sistema. Quiero que active esta energía de expansión en cada célula y quiero que active la energía de abundancia en cada tejido. Quiero que restaure todo el equilibrio energético de su cuerpo y quiero que empiece a localizar estas llaves cuánticas que cerró por culpa o por miedo a abrirse. ¿Para qué? Para que estas llaves de abundancia empiecen a eliminar los cerrojos o lo que haya puesto los sellos para activar la frecuencia de su poder material y de su éxito financiero. Quiero que encienda esta vibración fuerte de sus propios caudales energéticos, activando senderos que estaban cerrados por este cierre de estas llaves energéticas. Sí, es de cierto que ha estado eliminando todo esto de los compromisos y todo eso. Le ha permitido llegar a este momento con mucha facilidad a potenciar esta parte de la abundancia. Lo recorre por todo el cuerpo. Él activa en cada una de sus células la atracción hacia esa grandeza, hacia ese cumplimiento de objetivos y hacia esas eh, cumplimiento de metas y objetivos que están como en presente que él desea, pero que no lo hace de la obsesión y que no son anteriores, son a partir de este proceso de pensamiento, en donde su objetivo más claro es ser él, comprometerse con él mismo y con su familia, con las hijas que tiene, el poder crear este vínculo desde esta masculinidad sana que también le preocupaba, el no poder dar esta parte, pero ahora se siente con la capacidad y se siente fuerte. Quiero que se sienta con el derecho biológico y energético de proveer, de estar presente en la vida de sus hijas, libre de condicionantes económicos. Quiero que selle todo el trabajo en su cuerpo físico, mental, emocional, energético, cuántico, del alma, en todas las dimensiones y en todas las líneas de tiempo para ordenar una actualización inmediata de todo esto que hemos trabajado hoy en su biología. Y entonces, para que él empiece a activar la energía de reconstrucción consciente, de activar nuevas oportunidades laborales reales, de activar confianza para recibir prosperidad, de activar estabilidad económica, de activar una forma de relaciones basadas en el respeto, en la comprensión, en el amor y activa la esperanza, la forma de crear nuevos futuros. Quiero que active la fuerza de seguir adelante y quiero que reconozca que sigue siendo él el responsable y el constructor de su propia vida. Quiero que integre completamente todo este trabajo en todos los niveles de existencia y quiero que active toda la forma de recuperación de todo su cuerpo y de toda su energía. Sí, la observo que se siente bien, que está amplio, que está lleno. Observo su cuerpo completo, lo observo en movimiento, ya no hay estancamiento, sí se observa muy bien. ¿Cómo lo ves ahora? Lo veo dinámico, no lo veo como al inicio detenido para nada. Se observa que energéticamente hay mucho movimiento, él es activo y está dispuesto. Obviamente su cuerpo, toda esta parte de su ambiente va a ir asimilando la sesión, pero la parte energética, la solidificación en él se ha constituido. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a este Yair físico que está aquí. Sí, fíjate que se detiene delante de él, lo toma el cabello como que le hace una mueca, algo que le gusta mucho a él.
y le dice, no te asustes por las circunstancias del tiempo, todo, todo está bien. Su Ok. alma lo invita a no pelear con lo que está sucediendo. Ok, observa su energía, observa si se estabiliza en todo lo que él quiere estabilizarse, su Sí, observo economía. que Ujú, en lo progresivo, obviamente su intención y su indicación, porque ya no hay nada en el ambiente que lo influencie más que él mismo, le ujú. va a dar la apertura a llegar a todas esas circunstancias. Aquí lo que él va a ir conectando con esos pensamientos que está creando de manera interna que le van a permitir abrir esos espacios. Observa si se trabajó esta forma de su situación laboral, su economía. Toda esta parte se trabajó bastante, estaba relacionada con estas compatibilidades y rechazos en las que él se envolvía, pero ahora lo observo mucho mejor todo ese ambiente. Observo que tiene la capacidad de llegar, conectar, establecerse y crecer, además de encontrar lo que sus manos desean, porque ahora que las tiene energéticamente, tiene una Mm. conexión más directa con todo. Observa cómo se ve en el amor. Observo que él en esta parte toma un descanso energético, que es muy importante para él, se concentra muchísimo en sus hijas, Mm. las hace gran parte de su potencia de vida feliz, hace cuenta, no sé cómo expresarlo, pero es algo que está ahí, que, o sea, en este momento no tiene prisa, en este momento se siente muy en paz en esa circunstancia, no está cerrado, pero ahora está concentrado, esa energía la está transformando a esta energía paternal. Esa estabilidad familiar que él está buscando la logra. Él logra su estabilidad hacia él mismo y con sus hijas, sí, se ven muy felices. Este desarrollo de lograr cosas, de sentirse orgulloso y de que sus hijas se sientan orgullosos de él. Sí, es una conexión que se va a dar. Es conexión muy bonita porque él tiene mucha apertura de amor hacia ellas y ellas eso es lo que sienten de él, su amor. Esa capacidad de crear economía, de gestionarse económicamente mejor. Sí, también aparece, sus manos energéticas le van a dar muchas aperturas. Ok, Y aparte de que ya no está detenido. ok. Y aparte que ya está completo, ¿no? Ujú, sí, Se ven exactamente. sus pies, se ven sus Todo, manos, se todo, ve todo todo se su ve. cuerpo completo. Ok, Ujú. Y su energía creativa está fluyendo. muy bien. Entonces, ¿están listos para regresar? Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todos, regresamos aquí y ahora. Sentimos nuestro cuerpo, sentimos nuestra fuerza y sentimos nuestra seguridad. Respiramos profundo y regresamos aquí. ¿Cómo les fue? Bien. Muy bien. Yair, ¿sentiste algo durante la sesión? Ah, sí, no sé si se fijaron que me movía mucho, pero estaba sentado y se me dormían las piernas, por eso me acosté. Después me fatigué de estar acostado y de nuevo me volví a sentar y todo, y otra vez me volví a acostar. Ok. Sentí cuando estaban hablando que como que veía en blanco. O sea, no podía visualizarte, sino que se me iba la visión, se me ponía en blanco. Ujú. Y por eso no sé si te fijaste que en medio me movía, alzaba los brazos, me restregaba los ojos, porque no era como sueño, era más como cansancio. Y me restregaba los ojos para que no me pase esto, que se me iba la visión y todo eso. Ok, bueno, es que es normal, trabajamos mucho esta red donde tú te conectabas a ciertas situaciones, es como tu propia Matrix que te conectaba con algo más afuera y se desconectó todo eso y todas las interferencias, entonces es normal esta forma. Y ahí tú vas a permitir que la sesión sea pública, Mantengámosla privada. privada, muy bien. Sí. Entonces déjame cortar la grabación.